Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy les traigo un video donde les voy a mostrar cómo podemos agregar certificado SSL a SAM. Esta vez lo vamos a hacer en Windows. Les debo pedir una disculpa ya que en el video pasado pues no especifiqué que este proceso lo hice en Linux. Así que pues bueno, recibimos algunos comentarios donde nos sugirieron pues hacer la instalación en Windows, como podrán ver acá. Entonces pues vamos a hacerlo hoy. Bueno, pues espero que este video les sea de utilidad. Si es así, espero que puedan suscribir al canal para que sigan apoyándome, comentar qué les parece o cualquier otra cosa que quieran comentar, darle like, activar la campanita de notificaciones para que pues no se pierdan ninguno de estos videos que estamos realizando. Sin nada más, vamos a empezar. Bueno, primero que todo vamos a ver que pues actualmente ya tengo aquí ejecutando SAM. Tengo Apache y MySQL. Como podrán ver, no tiene certificado SSL. Es más, voy a agregarle acá para ver toda la URL. Y vamos a ver esto. Vamos a agregarle la S de HTTP. Y pues nos manda que no es seguro, ¿verdad? No es seguro. No tiene certificado válido. Una vez realizado eso, pues vamos a empezar. Para esta práctica cabe mencionar que vamos a utilizar exactamente los mismos pasos que utilizamos en el video pasado en Linux. Vamos a utilizar el mismo sitio, que les voy a dejar todos los links en la descripción para que vayan a ellos directamente. Pero aquí para Windows hay que instalar, bueno, el proceso de la instalación de la herramienta OpenSSL, que es con la que se crea o se genera el certificado, pues es un poco diferente la instalación, ¿verdad? Ya que en Linux, por ejemplo, únicamente agregamos sudo apt install OpenSSL y ya la tenemos instalada. En cambio aquí en Windows pues hay que hacer un poquito más de investigación para instalarla y también para usarla, es un poco diferente. Bueno, entonces para eso quiero mencionar que para esto yo también instalé el Git para poder utilizar lo que viene siendo el Git Bash, que básicamente es una terminal, ¿verdad? Igual esto es más bien por gustos personales, pero igual ustedes pueden utilizar, por ejemplo, el PowerShell de Windows o el CMD. Pero pues bueno, yo quiero utilizar el Git Bash únicamente para eso. Igual les dejo aquí el enlace para que vayan a descargar Git si es que lo quieren instalar. Aquí no únicamente le dan clic en descargar aquí y descargan la última versión, y únicamente para instalar pues es abrir el instalador y siguiente e install, y ya quedará instalado. Una vez tengamos esto, pues lo que hay que hacer es vamos ahora a descargar la herramienta que vamos a utilizar, que en este caso sería el OpenSSL. De la misma forma que ya tengo el link abierto yo, igual se los voy a dejar en la descripción. Una vez abriendo el sitio, pues nos vamos a la parte de abajo donde están los archivos de instalación. Nos vamos aquí están los archivos. Como pueden ver acá tenemos tanto para 64 como para 32 bits. Entonces yo ejecuto el de 64 o descargo el de 64. Vamos a hacer la descarga. El archivo la verdad que no pesa mucho, así que la descarga será muy rápida. Vamos a instalarlo, pues doble clic para abrirlo y vamos a seguir los pasos de instalación. Le damos que sí. Aquí aceptamos los términos, siguiente e install. Aquí, bueno, esto es por si quisieran donar algo, ¿no? Bueno, ya se queda de cada uno. Aquí voy a finalizar y ya con esto ya tendría yo la herramienta finalizada. Bueno, en este caso la herramienta no va a aparecer aquí, ¿no? Como normalmente aparecería cuando instalamos todas las herramientas, las aplicaciones. Así que lo que hay que hacer es, tenemos que ir a donde está instalado para poder trabajar desde allí. Vamos a ir a disco local C, archivos de programa y OpenSSL. Aquí como pueden ver ya está el directorio del programa, ¿no? Abrimos la carpeta y vamos a la parte de bin. Ahí es donde vamos a tener la aplicación que vamos a utilizar, que sería OpenSSL. Otra de las cosas es que se me pasó a decirles que al momento de abrir lo que viene siendo, ya sea lo que utilicen, ¿no? En este caso yo estoy utilizando el Git Bash, pero si van a utilizar el PowerShell o el CMD, hay que ejecutarlos como administrador para que pueda realizar cambios sobre este directorio. Así que abrimos como administrador el Git Bash en este caso. Ejecutar como administrador. Damos que sí, ya con esto ya estaríamos listos para empezar el proceso. Bueno, lo que hay que hacer ahora es, tenemos que navegar hasta este punto
para que pues podamos hacer uso de esta herramienta, ¿no? Entonces vamos a ir voy a hacer un poco más grande. CD sería al disco local C, CD archivos del programa, CD open SSL y CD bin. Bueno, ya una vez estando aquí adentro, pues damos ls para ver lo que tenemos aquí, y aquí está la aplicación que vamos a utilizar. Una vez ya estamos aquí, pues ya tenemos ahora sí que la aplicación instalada y ya tenemos todo listo para empezar a hacer a crear el certificado. Ahora lo que hay que hacer es, pues vamos a abrir el sitio donde que nos ayudó para poder crear el certificado, que de la misma forma va a quedar en la descripción para que puedan acceder. En primer paso, pues hay que crear la carpeta que se llama SSL, lo cual nosotros ya vamos a omitirlo porque nosotros vamos a crearlo sobre este directorio. Así que al finalizar, pues únicamente podemos eliminar los archivos que creamos para así poder, si necesitamos nuevamente crear algún otro, pues ya revisamos, ya volvemos a hacerlo aquí mismo. Entonces vamos a pasar al paso 2, que es crear el root key con este comando y el root certificate. Bueno, pues si se dan cuenta, el root key viene siendo esta parte de root key, el root certificate viene siendo este de local root ca.pen. Acá, bueno, esto es algo así muy rápido, ¿no? Bueno, ahora lo que hay que hacer, pues básicamente es copiar el comando OpenSSL. Aquí es importante ya no copiar el sudo, ya que sudo es para poder hacer o para poder ejecutar comandos en Linux como superusuario. Pero en este caso, pues nosotros ya tenemos el terminal aquí, o el git bash ya lo tenemos ejecutado como administrador, así que ya se podrá ejecutar. Entonces hay que copiar y pegamos acá y damos enter. Esperamos un momento. Acá nos va a solicitar, pues, nos va a solicitar una contraseña. Bueno, como en el video pasado, aquí les sugiero que utilicemos la misma contraseña para cada uno de los pasos que estamos realizando, para que no tengamos ningún problema al momento de cuando nos la solicite. En este caso yo voy a utilizar del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos enter y verifica, o sea, nos pide que confirmemos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Una vez hecho esto, pues ya tendríamos el primer comando creado, y como podrán ver, ya se creó el primer archivo que se llama localroot.ca.key. Ahora hay que crear el root certificate. Para esto copiamos el siguiente comando, repito, sin el sudo, y le vamos a dar copiar y vamos a pegarlo por acá. Vamos a ver cuando se cree. Vamos a darle enter. Nos va a pedir también una contraseña, y pues lo mismo, ¿verdad? La misma contraseña que pusimos anteriormente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Aquí es muy importante, bueno, leer un poco las instrucciones, ya que acá nos dice que bueno, lo voy a resumir, ¿no? Nos va a pedir varios datos, como en este caso nos pide nombre de ciudad y nos va a pedir muchos datos más. Eso lo podemos, aquí no solamente le podemos dar enter a todos los pasos, únicamente hay que ir un poco despacio, ya que cuando encontremos el common name tenemos que agregarle localhost sin comillas y todo en minúscula, así que hay que tener cuidado aquí en este paso. Le damos enter, 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 y aquí llegamos al common name, hay que agregarle localhost, enter, y aquí nos pide email address, también del enter. Entonces, como pueden ver, son varios datos que nos pide, son algunos datos que nos pide aquí, y únicamente el common name, ¿no? Localhost. Una vez tenemos esto, ya tendríamos este paso creado. Ahora pues vamos a ver que ya tenemos otros dos archivos más, el root key y la solicitud de certificado. Ahora tenemos que el pedido de firma de certificado. Hay que crear se nos va a crear el archivo scr y el .key server. Hay que copiar este archivo, repito, sin el sudo. Lo voy a copiar y lo vamos a pegar por acá. Vamos a ver cuando se crean. Damos enter y empezará a hacer un montón de comandos aquí, y aquí ya no estará creado. Únicamente hay que rellenar estos datos de la misma forma. Enter, 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 y el common name localhost.
esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Hay que ir despacio. Cuando nos pide los datos hay que ir lento. Ya cuando lleguemos al common name, pues hay que agregar localhost, damos enter y al final nos pide el email, también enter. Aquí nos pide una contraseña de la misma forma. Es diferente a la anterior, pero nosotros vamos a agregar la misma para no tener que estar viendo qué contraseña pusimos en cada paso. Entonces del 1 al 6. Del 1 al 6 damos enter, aquí enter también y listo. Entonces ya tenemos el SCR y el punto key. Bien, ahora nos dice que tenemos que crear un archivo que tenga esta información con el nombre de X509 versión 3 XX. Para esto pues yo lo que voy a hacer es abrir el bloc de notas y voy a ejecutarlo como administrador también. Es muy importante ejecutarlo como administrador para que podamos guardar el archivo creado en el directorio que estamos trabajando. Una vez tenemos esto, le doy control V, me regreso acá para copiar el nombre exactamente como me lo dice aquí y no tenga yo problemas después. Guardar como. Vamos a buscar en el disco local C, archivos de programa, OpenSSL, bin. Aquí es donde lo voy a guardar, aquí le voy a agregar todos los archivos y aquí pego el nombre. Le damos guardar y ya podemos cerrar el archivo si lo necesitamos. Entonces hasta este punto ya tenemos el archivo también, el nuevo que creamos aquí, como pueden ver. Bueno, una vez ya lo tengamos creado, ahora dice que tenemos que agregar esto porque con todos los archivos que tenemos creado, ya la firma, la solicitud de firma, el rootkit, lo que ya vamos a crear el certificado como tal. En realidad actualmente todavía no lo tenemos creado. Entonces ya con esto vamos a crear el punto donde está. Aquí está el server que menciona aquí que es un archivo de salida que se va a generar, que se llama server CRT. Entonces desde aquí, desde OpenSSL sin el sudo, repito nuevamente, lo pegamos acá, damos enter. Aquí nos va a pedir la contraseña. De la misma forma nosotros agregamos la misma, 1 2 3 4 5 6, damos enter y hasta este punto ya tenemos el certificado creado. Como pueden ver aquí, el server es un archivo CRT, aquí lo podemos ver. Entonces hasta este punto pues ya tenemos el certificado creado. Ahora lo que hay que hacer, tenemos que mover un par de archivos, los cuales son el del CRT y el punto key. Los tenemos que mover a los directorios de SAM. Bueno, yo aquí voy a detener los servicios. Ya vimos que no tiene certificado, los detengo. Ahora voy a abrir un nuevo explorador, una ventana, y me voy a ir a donde están los archivos de SAM. Acá en cabe recalcar esto, que acá nos manda los directorios, pero la ruta de este directorio es en Linux, ok, así que no se guíen de esto. Hay que mover sí estos archivos, pero no a estos directorios. Al directorio que lo tenemos que mover es al disco local C, SAM, luego tenemos que ir a Apache, conf, y aquí están las carpetas, como pueden ver, el CRT y el punto key. Así que vamos primero a CRT. Acá tengo ya los archivos que creamos, que es el server. En este caso yo no lo voy a eliminar, este archivo que está actualmente, ya hay uno, pero este no está funcionando. No lo voy a eliminar, únicamente lo voy a renombrar y este lo voy a mover para acá. Ya lo moví, perfecto. Ahora regreso y me voy al punto key de la misma forma, no lo voy a eliminar, únicamente lo voy a renombrar para no eliminarlo. Y movemos el que acabamos de crear nosotros. Una vez tengamos esto, ya que lo hayamos movido, ya solo falta que tengamos que la configuración en nuestro navegador, ¿verdad? En este caso yo estoy usando Brave. En Brave es similar a Google Chrome. Lo que sí creo que también ya en Mozilla. En el video anterior sí el proceso es diferente, pero ya en este video pues hasta este punto es ya similar. Lo vamos a hacerlo igual. Sería Brave settings. Bueno, el archivo que vamos a tener que para hacer las configuraciones en Brave dice que tenemos que importar el archivo llamado localhost rootca.pem. Ese archivo, como pueden ver, lo tenemos aquí y se encuentra aquí lo tenemos. Entonces aquí en configuraciones hay que ir a la parte de privacidad y seguridad, luego vamos a la parte de seguridad,
Después vamos a donde dice administrar certificados de dispositivo, le damos aquí y pues acá lo que vamos a hacer es darle en importar. En importar le damos siguiente y vamos a examinar para buscar el archivo que queremos importar. Como saben, lo tenemos en el disco local C, archivos de programa, OpenSSL, luego vamos a bin. Aquí hay que muestre todos los archivos para que nos aparezca. Acá tenemos el punto pen, lo abrimos y le damos, perdón, seleccionamos y le damos a abrir, le damos siguiente. Ahora aquí probablemente si lo tienen seleccionado en la parte de arriba, seleccionen, por favor marquen el de abajo para que lo almacenen en el siguiente almacén, y le vamos a dar en qué almacén lo vamos a almacenar, donde dice entidades de certificación de raíz de confianza. Ahí lo vamos a almacenar, le damos a aceptar, siguiente, finalizar y le damos que sí, que instale, y luego que dice se completó correctamente, ya lo instaló, le damos cerrar. Y pues bueno, ahora falta ver pues si funcionó o no, aunque algunas veces funciona ya así, a veces ya lo ejecutamos y ya funcionará, pero algunas veces es necesario reiniciar. La verdad desconozco ese motivo. Por ejemplo, en este caso no me está aceptando el certificado, para lo cual entonces lo que voy a hacer es reiniciar todo el equipo. Vamos a detener y reiniciar y vamos a ver. Entonces vamos a reiniciar. Bueno, la voy a apagar y la voy a reiniciar, la voy a volver a encender. Y pues ahorita cuando vuelva a encender nos vemos. Una vez reiniciado ya el equipo, pues aquí bueno, ya abrí el navegador y ya abrimos el SAM. Vamos a activar SAM nuevamente, Apache y también MySQL, que son los servicios que más utilizamos cuando desarrollamos. Y aquí pues damos enter para cargar, y como podrán ver ya tenemos el certificado correctamente agregado. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, voy a cerrar esto porque se me abrió al abrir todo. Así que ahora, actualmente, por ejemplo, nos vamos a ir a la carpeta donde creamos los proyectos con SAM. Aquí estamos en SAM, es en htdocs. Y aquí es donde creamos nuestros proyectos, ¿no? Entonces vamos a suponer que vamos a crear un proyecto, nuevo proyecto, carpeta que se va a llamar, por ejemplo, proyecto 1, no sé. Vamos adentro y vamos a crear un archivo de texto que se llame index, pero aquí la verdad que no me lo va a ejecutar, así que lo voy a abrir. Y esto vamos a crear un archivo HTML para probar. HTML, vamos a agregar aquí el head, el title, aquí vamos a agregar SSL a SAM. Listo, aquí tenemos el título ya creado, el head, y aquí por ejemplo podemos crear el body incluso. Vamos a agregar nada más un H1. Esto es de prueba nada más, ¿verdad? Pues nada que... Bien, entonces acá lo que voy a hacer es guardar. Pero si no estoy mal, no me lo voy a eliminar porque la verdad para probarlo, guardar como, porque me lo guardó como archivo de texto, pero para poder guardarlo, bueno, lo vamos a guardar en local C, en SAM, en htdocs y proyecto 1. Aquí lo vamos a poner index.html. Bueno, aquí hay que cambiarle de txt a todos los archivos, porque si no me lo va a guardar como txt y no lo va a leer. Una vez hecho esto, pues ya estaría. Aquí como podemos ver ya está esto. Así que si nosotros nos dirigimos al directorio proyecto 1 en lugar de dashboard, proyecto 1, como podrán ver, un segundo, ya está ejecutándose el index correctamente, que es lo que pusimos aquí. Esto es SAM y el título agregar SSL, y pues tiene el certificado, ¿no? Entonces ya hasta este punto ustedes pueden ya crear todos los proyectos que estén creando, prácticas, pruebas, lo que sea, y todos van a tener un certificado de SSL. Así que pues de esta manera es como agregamos el certificado.
Bueno, pues espero que el video sea de utilidad, que les haya gustado, comenten qué tal les pareció. Igual los invito a que se suscriban para que me apoyen. Y pues denle like al video, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Sin nada más, nos vemos en el siguiente video.